podemos recibirlo de modo sacramental a través de esta misa presidida por el sucesor de Pedro, somos invitados a estar en unión con Jesús a través de una comunión espiritual. Dispongamos nuestros corazones humildes, adorantes ante Dios, para que Él venga a habitar nuestros corazones. Con estos sentimientos de total entrega al Dios de la misericordia, al Dios de la ternura, al Dios del amor infinito, comencemos esta misa junto al Papa Francisco. Oremos hoy por las enfermeras, los enfermeros, hombres, mujeres, jóvenes que tienen esta profesión, que es más que una profesión, es una vocación, una dedicación. Que el Señor les bendiga en este tiempo de pandemia en que han dado ejemplo de generosidad y algunos han dado la vida. Oremos por las enfermeras y los enfermeros. Alaben a nuestro Dios, ustedes que lo temen, pequeños y grandes, porque ha llegado la salvación y el poder y la soberanía de su Cristo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Padre, que en la resurrección de tu Hijo nos abriste el paso a la vida eterna, fortalece en nosotros la fe y la esperanza para que nunca dudemos de alcanzar esos bienes que tú nos has revelado y prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni giunsero a Listra da Antioquia e da Iconio Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
Designarono quindi per loro En in cada ogni chiesa comunidad alcuni establecieron anziani, e presbíteros dopo aver y pregato con e oración congiurato, y li ayuno affidarono al los Signore, encomendaron al nel Señor, quale en avevano el que habían creduto. creído. Attraversata poi la Pisidia, Atravesaron raggiunsero la Pisidia y Panfilia, llegaron a e Panfilia. dopo aver proclamato Luego la anunciaron la parola palabra alla en Perge, Perge scesero ad y Atalia. descendieron a Atalía. Di qui fecero Allí se vela per embarcaron Antiochia, para da Antioquía, dove erano donde stati habían sido affidati alla encomendados grazia a di la Dio gracia de per Dios l'opera che para avevano realizar la compiuto. misión que acababan de cumplir. Appena arrivati A su riunirono llegada, la chiesa, convocaron a los miembros riferirono de la tutto iglesia quello che y les Dio aveva contaron fatto todo per lo que mezzo había loro, hecho con ellos e come y avesse cómo aperto ai había pagani abierto la la puerta de la alla fe fede. a los paganos. E si fermarono per Después non poco tempo permanecieron insieme largo ai tiempo con discepoli. los discípulos. Parola di Palabra de Dio. Dios. Te alabamos, I Señor. tuoi amici, Que Signore, tus amigos, Señor, proclamino la gloria proclamen del tuo la regno. gloria de tu reino. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Que Signore, todas tutte tus le obras tue te den opere, gracias, e ti Señor, y benedicano tus i tuoi fieles fedeli. te bendigan. Dicano la Que gloria del anuncien tuo la regno, gloria de tu e reino parlino y della tua proclamen tu potenza. poder. I tuoi Que tus amici, amigos, Signore, Señor, proclamen proclamino la gloria de tu del tuo reino. per far Así conoscere agli manifestarán a uomini le los tue hombres imprese, tu la fuerza splendida y el gloria del tuo glorioso regno. esplendor de tu Il tuo reino. regno è un Tu reino es un reino eterno il tuo y tu dominio dominio si estende permanece para per tutte le siempre. generazioni. I tuoi Que amici, tus amigos, Signore, Señor, proclamen la gloria de tu reino. Canti la mia bocca la Mi lode boca del Signore. proclamará la alabanza del Benedica Señor. ogni vivente Que il todos suo los santo vivientes nome, bendigan in su santo eterno e nombre. per sempre. Que tus I amigos tuoi amici, manifiesten la Signore, gloria de tu reino desde proclamino ahora la y para gloria del siempre. tuo regno. Que tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reino. Alleluia. Cristo doveva patire e Cristo risorgere debía dai morti sufrir y per resucitar entrare de così entre los nella muertos sua gloria. para entrar en su gloria. Il Signore El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vangelo secondo Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les dejo la paz, les doy mi paz, non come la dà il mondo, pero no como la da el mundo. non sia turbato il vostro No se cuore inquieten ni e non teman. abbia timore. Avete udito Me che han io oído decir, vado e me tornerò voy da voi. y volveré a ustedes. Se mi amaste, Si me amaran, rallegrereste se che io alegrarían vado al de que vuelva junto al Padre, Padre, perché il Padre è più porque grande el di me. Padre es más grande que yo. Ve l'ho detto ora, prima che Les avvenga, he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. non parlerò più a Ya lungo con no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Signore, prima El Señor, di andarsene, antes de partir, saluta i suoi, se despide de los suyos dà il dono della pace. y les da el don de la paz. La pace del Signore. La paz del Señor. Vi lascio la pace. Les dejo la paz. Vi do la mia Les pace. doy mi paz.
non come la dà il mondo, No io la do a voi. como la da el mundo, se las doy. Non si tratta No di se la trata pace de la paz universale, universal, quella pace senza guerre, aquella paz sin guerra que todos queremos, sempre ci fosse, que ojalá siempre la estuviese, pace del cuore, sino es la paz del corazón, la paz del alma, la paz que cada uno de nosotros tiene dentro de sí. Il Signore la dà, El Señor ma la da, sottolinea pero non subraya, come la dà il mondo. no como la da el mundo. Come dà il Pero, mondo la pace ¿cómo e da come la esta dà il paz el Signore? mundo y cómo la da el Señor? Sono pace diverse. ¿Son paces distintas? Sí. Il mondo El mundo ti dà la pace te da la interiore, paz stiamo interior. parlando di questa, Estamos perché hablando de esta paz interior, de la vida, cuore in pace. que el corazón está en paz. La pace interiore Te da la paz interior come un possesso tuo, como algo que te pertenece a ti, come una cosa che è tua e como ti isola una dagli cosa altri, que te aísla de los otros, ti mantiene te in mantiene en ti. te, è un acquisto tuo. Es una adquisición tuya. Tengo la paz. E tu, senza accorgerti, Y tú, sin darte cuenta, ti chiudi te nella encierras pace. dentro de esa paz. È una pace un po' Es una paz per te, un poco para ti, per ognuno. para mí, para cada uno. È una pace Es una paz sola, sola. è una pace Es una paz che ti fa que te hace tranquillo, anche felice. tranquilo, feliz también. Y en esta tranquilidad, en esta felicidad, te hace que te duermas un poco, te anestesia, y te hace quedar contigo mismo en una cierta tranquilidad. È un po' egoista. Es un poco egoísta. La pace per me La paz para mí, chiusa in me. cerrada Così en la mí. dà il mondo. Así la da el Pace mundo. costosa, Es una paz que cuesta perché porque tu devi cambiare tú tienes que continuamente cambiar continuamente gli strumenti di los pace. instrumentos de paz. Se te entusiasma una cosa, ti Hoy dà día pace una cosa, te entusiasma una cosa, después eso termina y tienes que encontrar otra. È costosa, Es costosa perché è provvisoria, porque es provisoria è sterile. y es estéril. Invece la pace che dà Gesù En cambio, la paz que da Jesús es otra cosa. è una pace Es che una paz que ti mette in movimento, te pone en movimiento, non ti isola, no te aísla, te pone en movimiento, ti fa andare dagli altri, te hace crea salir a donde comunità, los otros, crear crea comunidad, comunicazione. ayuda a la comunicación. Quella del mondo è Aquella del mundo es costosa, quella di Gesù è gratis, aquella de Jesús es gratuita, es un gratis, es un don del Señor. pace, La paz del Señor è feconda, es fecunda, ti porta sempre avanti. te lleva siempre hacia adelante. Un esempio del Vangelo Un ejemplo del Evangelio mi fa pensare com'è a la mí me pace hace del pensar mondo, en quel cómo es la paz del mundo. Signore Es che aveva i granai pieni, aquel Señor que tenía los graneros la llenos. raccolta di quell'anno La cosecha de aquel año sembrava di essere parecía ser buonissima. buenísima. E lui pensava, Y él pensaba, "Devo costruire altri uy, magazzini, tengo altri que granai construir más per mettere graneros questo, e poi para meter esto ahí. starò Y tranquillo. después estaré tranquilo. E la mia tranquillità, Y en mi tranquilidad, già con questo posso con vivere esto, tranquillo. ya puedo vivir tranquilo. Stolto, dice. Insensato, dice Dios, esta noche tú morirás. È una pace Es una paz immanente, inmanente non ti apre la que no porta te per abre la al di là. puerta para ir más Invece allá. la pace del Signore En cambio, la è paz del aperta Señor es abierta dove Lui a è donde andato, Él ha è ido. aperta al cielo, Es è abierta aperta al cielo, paradiso. es abierta al Una paraíso. pace feconda Es una che paz si apre fecunda que se e abre porta anche altri y lleva también a otros contigo al paradiso. al paraíso. Credo che ci aiuterà a pensare Creo un que nos po' ayudará a pensar un poco
¿Cuál es mi paz? ¿Dónde encuentro paz? En las cosas, en el bienestar, en los viajes. Bueno, ahora no se puede viajar, pero en las posesiones, en tantas cosas. ¿O encuentro la paz como don de Dios? ¿Debo pagar la paz o la recibo gratis del Señor? ¿Cómo es mi paz? Cuando me falta alguna cosa, ¿me enojo? Esta no es la paz del Señor. Estoy tranquilo en mi paz. Me quedo dormido. Esa paz no es del Señor. Estoy en paz y quiero comunicarla a los otros, llevar adelante alguna cosa. Esa es la paz del Señor. También en los momentos difíciles, duros, en mí permanece esa paz del Señor. Y la paz del Señor es fecunda también para mí, porque está llena de esperanza. Es decir, mira al cielo. Ayer, perdónenme que diga esta cosa, pero son cosas de la vida que a mí me hacen bien. Ayer recibí una carta de un sacerdote, un buen sacerdote, bueno, y me ha dicho que yo hablo poco del cielo, que debería hablar más de esto. Tiene razón. Por eso, hoy he querido subrayar esto, que la paz, esta que nos da Jesús, es una paz para ahora y para el futuro. Es comenzar a vivir el cielo con la fecundidad del cielo. No es una anestesia, la otra sí, tú te anestesias con las cosas del mundo. Y cuando la dosis de esta paz se acaba, después tomo otra y otra y otra más. Esta es una paz definitiva, fecunda y también contagiosa. No es narcisista, porque siempre miro al Señor. La otra hace que uno mire a sí mismo, es un poco narcisa. Que el Señor nos dé esta paz llena de esperanza, que nos hace fecundos, que nos hace comunicativos con los demás, que crea la comunidad y siempre mira la paz definitiva del paraíso. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia en fiesta, y ya que le has dado motivo de tanta alegría, dale el fruto de la felicidad eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, ofreciendo su cuerpo en la cruz, dio cumplimiento a los sacrificios de la antigüedad y dándose por nuestra redención, fue para nosotros altar, víctima y sacerdote. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Padre veramente santo, fuente de ogni Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, lo Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo y Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obedienti alla Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan reconocemos a Jesús, que se nos da como alimento en esta vida y para la vida eterna. Lo reconocemos y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Los hombres y mujeres que tienen una vocación política, una forma alta de ejercer la caridad por los partidos políticos de los diferentes países, para que en este momento de la pandemia puedan buscar juntos el bien del país y no el bien del propio partido. Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccato. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú ama. que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamare Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fuimos creados, nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos. Les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y lloraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en sus labios y en los labios de nuestro Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que se refugian en ti, Señor. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, liberemos de su yugo. Ride colui che sta nei cieli. El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he generado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo,
cercate le cose Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Habría entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: In verità io ti dico, Te aseguro se uno que el que no nasce da renace de lo alto non può vedere no il puede regno ver di Dio. el reino de Dios. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le Forse preguntó: entrare una seconda ¿Cómo un hombre volta puede nacer nel cuando ya grembo di es sua viejo? madre e rinascere ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a in nacer? verità, in verità io ti Jesús dico, le respondió: se uno Te non aseguro nasce d'acqua que el que no e nace spirito, del agua y non del può Espíritu entrare nel no puede regno. entrar en el reino de Dios. Quello che è nato dalla carne è carne. Lo que nace de la Quello che è carne nato dallo es carne, spirito è spirito. lo que nace del Espíritu Non es meravigliarti Espíritu. se ti ho No te detto extrañes de que te haya di dicho: nascere dall'alto. ustedes tienen que renacer de lo Il alto. vento soffia dove El vuole viento sopla e ne donde senti quiere. la voce, Tú oyes su ma voz, non sai pero no sabes de dónde viene dove va. ni a dónde va. Così è. Chiunque Lo è mismo nato sucede dallo Spirito. con todo el que ha nacido del Espíritu. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo, Este hombre, Nicodemo, dei Giudei, era uno de los jefes de los uno judíos, autorevole, uno muy notable. sentì la necessità di andare da Gesù, Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de perché noche, doveva fare un po' di equilibrio. porque tenía que hacer un poco de perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù porque non aquellos erano que iban a hablar con Jesús no eran vistos bien. È un fariseo giusto, Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no, son c'erano malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Un justos, fariseo giusto, y este es un Sentí la fariseo inquietud. justo, y sintió la inquietud. un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che Era un hombre Gesù que había faceva leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los sentì la profetas, inquietudine e andò a parlare con Gesù. y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Fino a Es un una certo confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi, porque se nadie Dio puede non è realizar los con signos que tú haces si Dios no Si está con ferma. él. Y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene Se io en dico la adesso cuestión dunque, principal. e Gesù rispose. Y Jesús responde. Rispose misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como Rispose él, como con quella Nicodemo, figura no se della esperaba. nascita. Le presenta Se la uno figura non del nasce nacimiento. dall'alto, Si uno no non nace può de lo vedere il alto, regno di Dio. no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo, sente confusione, non Y él, capisce, Nicodemo, e siente prende a confusión, lettera no quella entiende y risposta toma di a la Gesù. letra esa respuesta de Come Jesús. mai si può nascere
¿Cómo se puede nacer si uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare El salto que la confesión de Nicodemo tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello spirito che Gesù dà qui, La definición del Espíritu que Jesús da aquí il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Chiunque Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es libre. La persona que se deja llevar de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. El que hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. il passo a dare, No sabemos non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non No abbiamo sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso lasciare y entrare hacer este paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo, renacer de nuevo entra in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo spirito a guidarmi, que sea el e Espíritu non quien io, nos guíe. libero, con questa libertà dello spirito Aquí lo vemos libre, con esa libertad del Espíritu, que no sabremos jamás nunca dónde terminaremos. che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el cenáculo, cuando viene el Espíritu Santo, salieron a predicar con esa valentía, con esa claridad, Avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo spirito le guidava. porque el Espíritu los Cristiano non guiaba. deve fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás compimento dei en el comandamenti. cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, Questa nascita nuova, hacia este che è la nascita nacimiento dello nuevo, spirito, que es el renacer ti dà del la Espíritu, libertà dello spirito. que te da la libertad del Quello Espíritu. che è accaduto a questa comunità cristiana Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron da quell'interrogatorio che hanno avuto con i sacerdoti, de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. andarono dai loro fratelli, questa comunità, Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Questo, tutti insieme. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos, se asustaron un Cosa hanno poco. fatto? ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. Non si sono fermati a misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Che sia lo Oraron, spirito a dirle Que cosa sea devono el fare. Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano. Questa Levantaron bella su voz a preghiera Dios di un momento diciendo, Señor, buio, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. vogliono nascere dallo Spirito. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Ponzio Pilato, con le nazioni, il popolo di Señor, Israele Herodes, si Poncio sono Pilato, alleati con las contro il tuo naciones Santo y el Spirito, pueblo de Gesù. Israel se han aliado contra tu Espíritu, contra tu ungido. Haz algo, Señor. E ora, Signore, volgi lo sguardo Y ahora, Señor, mira alle loro minacce, sus amenazas quel del gruppo di sacerdoti. al grupo de Concedi ai sacerdotes tuoi servi di proclamare y aconseja a tus con siervos tutta franchezza. anunciar con toda libertad tu palabra. Chiedono la franchezza, il coraggio, il non avere Piden la valentía, la claridad, no tener miedo, la tua mano affinché si compia extendiendo tu mano para que se cumplan
signos y prodigios en el nombre de Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios decididamente. Aquí se dio un segundo Pentecostés. Ante las dificultades, ante una puerta cerrada y no sabían cómo ir adelante, se dirigen al Señor y hablan. Viene el Espíritu y les da lo que necesitan y ellos salen afuera a predicar con valentía. Esto es renacer del Espíritu. Esto es no detenerse ante una cuestión, ante los hechos, ante los mandamientos, no detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. Y la oración que nos trae al Espíritu, el Espíritu que nos da esta libertad, esta decisión, esta valentía del Espíritu Santo, que jamás sabrás a dónde te llevará, pero es el Espíritu. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona, giusta, nostro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio della fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, que hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar ahora realizan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi postro e ti offro. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Al igual que en las otras celebraciones eucarísticas, desde cuando inició la crisis del coronavirus, fecha en la cual hemos iniciado también las transmisiones de la celebración en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa ha invitado a todas las personas que siguen esta transmisión a poder realizar la comunión espiritual, porque estamos impedidos de poder participar en las celebraciones comunitarias de la Santa Misa.
También el Papa Francisco ha ido promoviendo a lo largo de estas celebraciones la adoración eucarística, que en estos momentos también tendremos ese momento especial para el encuentro con el Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para poder vivir este momento de intimidad con Cristo sacramentado, digámosle: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos, haciendo el lenguaje de señas para los sordomudos, y me contaba el trabajo tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos, con los enfermos que tienen discapacidades, que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, que están siempre al servicio de estas personas con diversas discapacidades, pero no tienen la habilidad que tenemos nosotros. El Señor hizo salir a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre cantos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nuestra paz. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Padre, que nella tua inmensa bontà estendi a tutti Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban
a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor ha hecho proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Víctima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya.
Il Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. dal Vangelo Del secondo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Risorto al mattino, Jesús, il primo que había giorno resucitado dopo il a la mañana del primer día de la semana, Gesù apparve se apareció primero a María Magdalena, quale aveva scacciato aquella de quien 7 había echado 7 demonios. Questa andò ad annunciarlo Ella a quanti fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Ma essi, udito che era vivo, Pero ellos, cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos también fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Alla fine apparve anche agli 11. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: Andate in tutto il mondo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. I capi, gli anziani, gli scrivi, Los jefes, los ancianos, los escribas, questi uomini, estos hombres, franchezza con la quale parlavano, escuchando la franqueza con que hablaban gente senza istruzione, y sabiendo que eran personas sin instrucción y por lo tanto no sabían escribir, rimanevano stupiti. estaban asombrados, Non capivano, ma no entendían. possiamo capire come questa No gente podemos entender cómo esta gente tiene esa valentía franchezza. y tiene esta franqueza. Questa parola, una parola molto importante. Esta palabra es una palabra muy importante Viene lo stile proprio dei que predicatori se transforma en el estilo propio de los predicadores cristianos, también en los Hechos de los Apóstoles: franqueza, valentía, es decir claramente. viene della radice greca di Viene dire de la raíz griega de decir todo, che noi usiamo y también nosotros usamos tante volte questa tantas parola veces esta palabra, per la parola greca per la palabra indicare questo, griega, parresia, para hablar de esto: coraggio. parresía, franqueza, Questa franchezza, coraje. coraggio, Ellos tenían parresía, esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. franchezza. Franqueza, Il coraggio, la franchezza con che el coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, il libro degli Atti è se pieno ve di questo. en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás Di spiegare agli ebrei buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de Jesús. il Vangelo con franchezza. Predicaban el Evangelio con franqueza. C'è un versetto che Pero hay mi un piace tanto versículo que me gusta nella tanto lettera agli ebrei. en la carta a los hebreos, Quando l'autore della lettera cuando agli ebrei el autor de la carta a los hebreos accorge che se da cuenta que c'è qualcosa nella comunità hay alguna cosa en la comunidad que está yendo hacia abajo perde quella cosa che y se está perdiendo che c'è aquella un cosa certo tepore, che questi cristiani que es necesario stanno de diventando poner. tiepidi. Están transformándose en tibios, y les dice esto. Ricordo bene No recuerdo bien citazione, credo la sia citación, nel capitolo creo, 13, non ricordo. creo que es el capítulo 13, no lo recuerdo bien, Questo. y dice esto: Richiamati ai primi giorni. recuérdense de los primeros días. Una lotta Ustedes grande e sostuvieron una lucha grande y dura. dura. Non gettate via adesso la vostra franchezza. No
tiren su franqueza de los primeros días, retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. No se puede ser cristiano sin que venga esta franqueza. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes coraje, al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. Y después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas son víctimas de esta franqueza, porque lo ven y no saben qué hacer. Se daban cuenta que eran personas poco instruidas y sin cultura. Estaban asombrados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado que han buscado la vía diplomática, la vía del compromiso. Asustémoslos un poco y veamos si así se quedan en silencio. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro. El corazón estaba corrupto. Esto es uno de los dramas. La fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás. Para no llegar a esta corrupción, que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, no un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección.
Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos: no voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero es coraje. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Hosanna, Hosanna,
Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía. Somos invitados a esta comunión espiritual. Las personas que no pueden hacer la comunión, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada delante de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental,